Bienvenidos a Bnei Academy, yo soy el Rabino Tubia. Estamos estudiando Dinim, leyes. Y en nuestro viaje para entender qué se desprende de cada una de estas ideas de los Dinim, llegamos al concepto de Tzedaka, que la traducción simple, pero ya expliqué esto, es caridad. Pero no se refiere a solamente caridad con los pobres, etc., sino que se refiere a justicia, etcétera, etcétera, como ya expliqué. Una vez que llegamos a esto, tenemos que entender cómo funciona realmente este precepto. Si tiene una medida, no tiene una medida, ¿de qué se trata realmente este precepto? Punto número 1, como ya explicamos, cada opinión de nuestros sabios, de acuerdo a su camino, por así decir, para entender los conceptos y preceptos de Bnei Noach. Maimónides te va a decir que no hay una obligación de tzedaka desde la perspectiva de Dinim, de leyes. Te va a decir que antes de la entrega de la Toira puede ser que había una obligación, pero después no. Por eso él trae esta idea de que si un Ben Noach quiere cumplir una mitzvah y quiere hacer tzedaka, lo trae como ejemplo. Ok. El Ramban Nachmanides te va a decir que sí hay una obligación de tzedaka, de acuerdo dentro de las leyes de Dinim, o incluso como una mitzvah por separado, pero no está en la lista de los 7 porque los 7 son preceptos prohibitivos, etc. Todo esto hay que armarlo, digamos, tenerlo en cuenta y decir, bueno, ok, listo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que Bnei Noach deberían dar tzedaka. Pero hay algo más, aparte de esta cuestión de tzedaka. Existe un concepto que se llama efectivamente tzedaka, llamémoslo justicia / caridad, no importa. Y existe un concepto que se llama, en hebreo, en la lengua santa, gemilus hasadim, actos de bondad. No es lo mismo. Por ejemplo, tzedaka es con dinero. Actos de bondad puede ser con tu propio cuerpo, puede ser con un consejo. Técnicamente hablando, cuando una persona da un buen consejo, y por supuesto no cobra por esto, porque si no es un trabajo simplemente, no está dando tzedaka. Técnicamente hablando, no es que está mal decir, hizo tzedaka. Ok, pero técnicamente hablando es gemilus hasad, es actos de bondad. Está haciendo una bondad con la otra persona. Y dentro de esta idea, esta categoría de actos de bondad, hay un montón de cosas incluidas. De hecho, la Toira misma, en Parshas Vayera, Dios alaba a Abraham. Parshas Vayera está toda la historia de Sodoma, Gomorra, etc. Dios alaba a Abraham. ¿Por qué? Porque le enseñaba, le educaba a su familia, a sus descendientes, etc., a hacer tzedaka y mishpat, a hacer justicia, a ayudar a otros. Entonces vemos que incluso antes de la entrega de la Toira, esto es una virtud que Dios alaba de los seres humanos. Bien, pero entonces de vuelta, ¿qué es esta cuestión de tzedaka? Dinero. Tenemos que entender cuánto, cómo. Aquí lo vamos a estudiar, Dios mediante, en las clases sucesivas, vamos a estudiar y detenernos en este asunto de cómo funciona el tzedaka. Pero hoy me gustaría detenerme en cómo funciona gemilus hasadim, actos de bondad. ¿Qué significa actos de bondad? Dentro de esta categoría están incluidos varios asuntos. Por ejemplo, recibir invitados y agasajarlos, darles comida a los que necesitan. Incluso hacer un préstamo, por ejemplo, a una persona rica. No estamos hablando de alguien que necesita dinero porque quiere comprar no sé qué cosa, quiere pagar la comida, quiere pagar las cuentas. No. Le damos un préstamo a una persona que es rica para ayudarlo a engrandecer su riqueza o lo que sea. Esto es parte de actos de bondad. Por supuesto que podemos discutir si se puede cobrar por el préstamo, no se puede cobrar por el préstamo. Esta es otra cuestión que no tiene que ver con Dinim, particularmente hablando. Entre judíos está prohibido el interés, cobrar intereses, pero entre no judíos no está prohibido cobrar intereses, pero eso es otra cuestión. El punto es que es un acto de bondad ayudar a alguien rico. Es un acto de bondad, como ya dijimos, recibir invitados. Es un acto de bondad visitar a un enfermo. Esto en la lengua santa se llama Bikur Hoili, visitar a un enfermo. Es un acto de bondad ayudar a una novia para que se case. Si tiene necesidades económicas, tiene necesidades de ropas o qué sé yo. Esto se llama Achnasas Kala. Ingresar literalmente a una novia, o sea, permitirle a una novia que participe de su casamiento. Es un acto de bondad enterrar muertos. De hecho, es interesante, pero algunos comentaristas dicen que Bnei Noach literalmente, vemos de las diferentes historias en la Toira, Bnei Noach también tienen que visitar a sus enfermos, tienen que enterrar a sus muertos, pueden hacer lo que se llama Nihum Aveilim. Nihum Aveilim quiere decir consolar a los dolientes. Uno visita a la persona que le falleció alguien querido y simplemente lo acompaña. Hay diferentes leyes sobre qué decir, qué no decir, cuándo hablar, cuándo no hablar. Ok, más allá de los detalles de toda esa cuestión, el hecho mismo de decir, bueno, pero ¿para qué voy a ir a visitarlos? Igual tal ya se murió. Pará, no solamente estás haciendo algo que
humanamente hablando, es algo positivo, porque estás acompañando a alguien que está en dolor, sino que estás cumpliendo un precepto. ¿Cuál es el precepto? Gemilus Hasadim, actos de bondad. E incluso, si uno no quiere decir, dentro del mundo, por eso empecé la clase de esa manera, dentro del mundo de Ramban, Nachmanides, es una obligación. Maimónides podemos decir que no es una obligación, ¿ok? Maimónides con su opinión, pero dentro del mundo de Ramban, Nachmanides, no querés decir que es una obligación como precepto de los 7 preceptos de Bnei Noach, como está mencionado en un lugar en el Talmud, o de los 30 preceptos de Bnei Noach, como está mencionado en otro lugar en el Talmud. No querés decir eso, podés decir tranquilamente que es algo racional, lógica de una sociedad normal y sana, que alguien querido, alguien a quien aprecias, o a quien vos apreciás, o que te aprecia, o lo que sea, lo visites, o porque está enfermo, o porque está doliente, falleció alguien, etc. Entonces vemos que está este concepto de tzedaka, que todavía tenemos que hablar, si es diezmo, si no es diezmo, si cuánto, cómo, dónde, qué formas, ok, vamos a hablarlo Dios mediante, y está este otro concepto de gemilus hasadim, actos de bondad que Bnei Noach también deben cumplir. Entonces la gente dice, 7 preceptos de Bnei Noach, es una tontería, con 7 cosas ya está, esto es el mundo por venir, esto es el mensaje del judaísmo. Pará, tranquilo, hay mucho, pero mucho con una larga, mucho más que Bnei Noach pueden cumplir y mucho más que Bnei Noach deben cumplir. Así que Dios mediante, a lo largo del estudio, la idea es poder realmente saber cuál es este mensaje del judaísmo para los no judíos.